Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy, con muchísima energía para poder adquirir todos los conocimientos de nuestro tema del día de hoy, el cual es movimiento y sistema de referencia. Les recuerdo que nuestra tarea estará habilitada en la plataforma y para poder responder de manera exitosa nuestra tarea deberán ver la clase completa, porque aquí adentro están todas las respuestas de la tarea. Ahora sí, ustedes saben que el movimiento lo podemos ver en todos lados, ¿verdad? Esto es un movimiento. Usted ve a un perro correr, a un pajarito volar, es un movimiento. Lo podemos ver en absolutamente todos lados. El movimiento y los sistemas de referencia son conceptos fundamentales en la física que nos ayudan a describir y entender el movimiento de objetos en el espacio. Hablemos exactamente de cómo se define el movimiento. El movimiento se define como el cambio de posición de un cuerpo en un tiempo determinado con respecto a un punto de observación elegido. Este cambio de posición puede ser relativo al sistema de referencia seleccionado. El sistema de referencia es un marco de referencia que consta del sistema de coordenadas y un reloj. Utilizado para describir el movimiento de los cuerpos, puede ser unidimensional, una dimensión, bidimensional, dos dimensiones o tridimensional, tres dimensiones, dependiendo de la necesidad de describir el movimiento en el espacio. La cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar la causa que lo produce, o sea, sin pensar en el por qué. Eh, para simplificar el estudio, se considera que los móviles son puntuales, es decir, con la masa concentrada en un punto y de volumen despreciable. Esto es decir, que no son muy útiles. Por eso los físicos, los científicos, las personas importantes que estudian estos movimientos, que se dedican a esto, no les prestan mucha atención, pero no quiere decir que no sea importante, que no lo debamos saber. El movimiento relativo de un objeto puede ser relativo al sistema de referencia seleccionado. Por ejemplo, en el caso del pasajero en un tren, los bancos pueden parecer moverse o no, dependiendo del sistema de referencia elegido. Bancos del Edén o asientos del tren. Sistemas de referencia en una y dos y tres dimensiones. Una, dos y tres dimensiones. Se utilizan ejes de coordenada para determinar la posición de un móvil en el espacio que está. Una dimensión necesita un solo eje. En dos dimensiones se necesitan dos ejes y en tres dimensiones se necesitan tres ejes. Ahora sí, vamos con algo importante. ¿Qué es un sistema de referencia inercial? Un sistema de referencia se apega muchísimo a la primera ley de Newton. Se apega muchísimo a la primera ley de Newton, ya que se cumplen muchísimos requisitos. Los sistemas inerciales están en reposo o se mueven en línea a velocidad constante con respecto a cualquier otro sistema inercial. Por ejemplo, un sistema de referencia fijo en la carretera es un ejemplo de sistema inercial. En este sistema, el auto y sus ocupantes están en movimiento antes de que el conductor frene. Y cuando frena, el auto se detiene, mientras que sus ocupantes se mantienen en un movimiento breve. Un sistema de referencia no inercial se refiere a un sistema en el que la primera ley de Newton no se cumple debido a la presencia de la aceleración. Por ejemplo, el sistema de referencia fijo en los asientos de un auto que está frenando es un ejemplo de sistema no inercial. En este sistema, los pasajeros empiezan a moverse sin que actúe una fuerza aparente. Hablemos de un personaje ahora muy importante en la física, quien fue Galileo Galilei,
ya que sin él no tendríamos muchísimas de estas leyes, muchísimas de estas investigaciones. Galileo Galilei fue un físico y astrónomo italiano. Nació en la ciudad de Italia de Pisa el 15 de febrero de 1564. Su contribución más famosa a la ciencia fue su descubrimiento sobre las mediciones precisas. En el campo de la física, él descubrió las leyes que rigen la caída de los cuerpos y el movimiento de los proyectiles. El principio de la relatividad de Galileo establece que las leyes del movimiento son las mismas en todos los sistemas de referencias inerciales. Esto significa que no hay un sistema de referencia absoluto y que las leyes de la física son consistentes entre diferentes observadores en movimiento uniforme. Hablemos de los lugares, es decir, hablemos de la posición. Cambiemos de diapositiva. Hablemos de la posición. La posición es el lugar en que se encuentra el móvil en un cierto instante de tiempo. Suele representarse con el vector de posición. Trayectoria es la línea que describe un cuerpo durante su movimiento. Desplazamiento es una magnitud vectorial que describe el cambio neto de la posición de un cuerpo. Ahora hablaremos de la velocidad. Nosotros podemos tener en nuestra cabeza un concepto diferente de velocidad, ya que los conceptos en la física suelen cambiar un poco. La velocidad es una magnitud vectorial que incluye módulo, dirección y sentido, y se mide en metros por segundos en el sistema internacional. Velocidad media. La velocidad media se calcula como el desplazamiento dividido por el tiempo transcurrido. Es importante recordar que el desplazamiento es un vector que va desde un punto inicial a un final. En el ejemplo de Usain Bolt en los 100 metros lisos, podemos calcular su velocidad media para diferentes tramos, usando diferentes datos de tiempo y posición proporcionados. Para un movimiento rectilíneo sin cambios de sentido, la velocidad media es igual al desplazamiento dividido por el tiempo transcurrido. La rapidez media, una magnitud escalar, es la distancia total recorrida y dividida por el tiempo total transcurrido. La velocidad instantánea, imagínense, la velocidad de por sí ya es algo que está inmensamente rápido. Ahora, la velocidad instantánea es algo de mayor magnitud. Es la velocidad de un objeto en un momento específico del tiempo, a diferencia de la velocidad media que se calcula sobre un intervalo de tiempo. La velocidad instantánea se refiere a la velocidad en un instante exacto, como cuando capturan algún león en un momento exacto del que corre, un momento exacto de algo tan rápido. Para calcular la velocidad instantánea, se toma un intervalo de tiempo extremadamente pequeño. Esto puede rondar tendiendo a cero. Alrededor del punto en cuestión, cuando este intervalo de tiempo se reduce a cero, se obtiene la velocidad instantánea en ese punto específico de la trayectoria. Es decir, como ya les expliqué, es un punto específico en una velocidad extrema. Ahora veremos qué es la aceleración por medio de un interesante video que nos ayudará a expandir más nuestros conocimientos y tener otra opinión. Prestemos mucha atención. ¿Estás buscando casa? Bueno, vas a pensar solo en jacuzzis, en parrillas y en gimnasios. Hola, me da mucho gusto verte nuevamente. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la aceleración. En la vida diaria, el concepto de aceleración ha sido utilizado erróneamente. No tiene que ver con ir moviéndose rápido. Esto es incorrecto. En física, la aceleración se refiere a cuán rápido un objeto en movimiento cambia su velocidad. Por lo tanto, definimos a la aceleración como la variación de la velocidad sobre el intervalo de tiempo, que es necesario para que esa variación ocurra. De la ecuación surge la posibilidad que la aceleración sea positiva o negativa.
Resulta ser positiva si el objeto aumenta su velocidad. Por el contrario, si el objeto disminuye su velocidad, sería negativa, es decir, que ha desacelerado. La aceleración representa el cambio de la velocidad en la unidad de tiempo. Entonces, podemos afirmar que si la velocidad no cambia, es decir, permanece constante, la aceleración es nula. Si la velocidad final es mayor que la inicial, entonces la aceleración es positiva. Si la velocidad final es menor que la inicial, tendremos como resultado una aceleración negativa. Espero haberte ayudado con los... Muy interesante nuestro video del día de hoy. Espero que hayamos expandido nuestro conocimiento muchísimo y que hayamos aprendido muchísimo sobre el movimiento y los sistemas de referencia. Espero verlos en la próxima clase. Mucha suerte y muchas gracias por su atención.